Buenas tardes. Voy a comentar un poco acerca del capítulo 2 de Rossi, que es el capítulo que nos acerca bastante a lo que es las definiciones del acompañamiento terapéutico, definiciones que después nosotros vamos a retrabajar en los prácticos, vamos a desmenuzar, vamos a ver qué es lo que dicen también otros autores al respecto, vamos a complejizar y de esta manera poder dialogar entre todos y poder ir también armando nuestras propias definiciones a partir de lo que nos dicen los autores. Es muy importante al hablar de las definiciones de acompañamiento terapéutico, en primer lugar, ubicar la situación del acompañamiento terapéutico. Esto quiere decir que cuando se solicita el recurso del acompañante terapéutico, quién lo solicita, es por parte de un profesional que trabaja de manera particular, en lo privado, es a partir de una institución pública, es un equipo el que nos convoca, es solamente un profesional de manera aislada. Bueno, todas esas son coordenadas centrales para ir pensando la situación del acompañamiento terapéutico. Hay una definición que da el autor que lo piensa como el acompañante terapéutico como cierto espacio en blanco que invita a ser escrito, dice él, un espacio a ser nombrado. Lo interesante de esto es que nosotros lo podemos pensar que el AT es un espacio a ser nombrado en tanto no es una figura estereotipada. ¿Qué quiere decir con esto? Es que nosotros no definimos de antemano ¿qué es el acompañamiento terapéutico? ¿Cómo lo vamos a definir? Es decir, bueno, un acompañante terapéutico, por ejemplo, para trabajar con un sujeto con padecimiento en relación a la psicosis tiene que tener estas particularidades. O un acompañante terapéutico que se necesita para trabajar con personas que padecen bulimia y anorexia tiene que tener estas particularidades. Eso no es así, no es a partir de ahí que nosotros nos definimos. Si bien en este capítulo el autor va a partir de las indefiniciones, cuestiones que nosotros no trabajamos tanto desde ese lugar de las indefiniciones, es decir, no es ni enfermero, ni cuidador, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que ustedes ya lo vienen escuchando a lo largo de este tiempo o que lo han leído. Si bien nosotros no definimos el AT desde este lugar, sí es importante que a veces el AT tenga en cuenta que va a ocupar el lugar de semblante de estos lugares en relación al vínculo con el acompañado y que es él quien va a tener que tener en claro el AT de que esto se trata solamente de un semblante y que no está ocupando este lugar de todas estas indefiniciones que ya veníamos hablando. Para continuar en esta línea de definir el acompañamiento terapéutico, es importante poder ubicar las incumbencias específicas del AT. ¿Qué significa? Que vamos a ubicar en las incumbencias del acompañamiento terapéutico la combinación dialéctica entre dos términos, el rol y la función del AT. Estas definiciones del rol y la función del AT, que si bien yo ahora las voy a esbozar, después nosotros vamos a ir a otros autores que también retoman esta definición y le dan otra vuelta a las mismas. Esta tensión que existe entre el rol y la función nos posibilita pensar una definición del acompañamiento terapéutico. En tanto, la función del acompañante terapéutico va a articularse caso por caso, es decir, según la singularidad de cada situación. Esto es muy importante para pensar la función. Y el rol del acompañante terapéutico lo vamos a pensar en tanto coordenadas fundamentales para situar estas prácticas, elementos constantes y necesarios para plantear el campo profesional del acompañante terapéutico. Entonces, una vez diferenciado o una vez ubicados estos conceptos de rol y función que después vamos a volver a retomar, función recordamos que tiene que ver con la singularidad del caso, y el rol vamos a pensarlo dentro de las coordenadas fundamentales generales, podemos decir
que el acompañamiento terapéutico es un recurso clínico especializado. Esta definición nosotros la escuchamos muchísimas veces, es una definición bastante interesante para poder desglosar. Esto lo vamos a seguir pensando en cada práctico. Aprovechen y pregunten a sus docentes qué quiere decir esto de que es un recurso clínico especializado, un recurso clínico alternativo. Lo que sí hay una particularidad es que este recurso se desempeña en forma ambulatoria ante situaciones de crisis, con niños, con viejos, con adolescentes, con una población muy variada. Y que sea un desempeño ambulatorio, esto da la particularidad de que su circular va a tener que ver con esto ambulatorio, aunque no necesariamente lo asociemos directamente a, por ejemplo, a las salidas recreativas o a las intervenciones en un domicilio, en el barrio, en un café, que sí son precisas y muchas veces consisten en intervenciones de AT, pero también están las intervenciones que se dan en otro contexto, como por ejemplo en un contexto de encierro, cuando se trabaja con personas internadas, que aún así esas intervenciones son a partir de un registro ambulatorio, porque nuestro recurso es ambulante en estos contextos y va a tratar de apostar a diferentes cuestiones que tienen que ver sobre todo con la posibilidad de la restitución del lazo social. Hay algunos autores que van a hablar de reinserción social. Lo cierto es que Leonel Dosa, que es uno de los invitados que vamos a contar en breve, él va a decir que reinserción social es una manera bastante incorrecta de nombrar, porque la persona nunca deja de estar inserta socialmente. Lo que tenemos que apostar es a nuevas inscripciones sociales, nuevos vínculos, nuevas posibilidades de lazos distintos con la sociedad. Esto por un lado. Por otro lado, y acá me voy a meter con un tema también particular del acompañante terapéutico singular y que lo diferencia sobre todo de otras profesiones, es el trabajo en la clínica de lo cotidiano, que esto es un capítulo aparte. Su intervención en lo cotidiano hace de la singularidad de la T, vamos a hablar más adelante, pero otra de las particularidades es la condición de su encuadre. El encuadre es una definición que el autor la va a tomar a partir de un texto de Ben-Shakar, que habla sobre las catástrofes y ubica las catástrofes como algo disruptivo desde un suceso social, desde un suceso, un desastre natural, por ejemplo, etc. Y lo pone en resonancia este suceso disruptivo con la noción de catástrofe en una situación donde la subjetividad se desmorona. Pensemos claramente en una crisis, no solo en términos de una descompensación psicótica, sino, por ejemplo, en crisis que tienen que ver con el consumo de sustancias, etc. Ben-Shakar va a plantear que el encuadre fue particular en estas condiciones de crisis y de catástrofes en términos de los vínculos particulares que tenían los profesionales con los damnificados. Nosotros también lo podemos trasladar a pensar cómo es ese vínculo con nuestros acompañados, y lo cierto es que el encuadre tiene que ser estable y coherente, pero especialmente flexible, y servir de espacio transicional, va a decir el autor. Esta noción de espacio transicional es una noción que viene por parte de Winnicott. Después vamos a apuntalar un poco más sobre esto. Y este encuadre, como les dije, que tiene que ser flexible pero coherente, muchas veces ofrece un medio físico estable ante situaciones de crisis. Por ejemplo,
No necesariamente quiero decir que el encuadre tiene que ser un lugar físico, sino también puede ser una actividad en sí puede funcionar como encuadre, ¿verdad? Esto en términos de flexibilidad. Yo recuerdo una situación donde estábamos trabajando, éramos 2 acompañantes terapéuticas en un espacio grupal, en una salida recreativa, donde uno de los usuarios comienza a tener una crisis, un usuario con un diagnóstico de psicosis, lo que facilitó que nosotros pudiéramos intervenir corriéndonos un poco de esa grupalidad, preservando la grupalidad con una de las coordinaciones, es decir, después vamos a pensar por qué es necesario o qué significa que estén presentes 2 acompañantes terapéuticos en una grupalidad. Una figura puede ser para sostener la grupalidad mientras otra atiende las situaciones singulares como esta crisis que les estoy diciendo. Y fue necesario poder corrernos de la grupalidad para refugiarnos, entre comillas, bajo otra mesa, bajo un techo, que le funcionara de borde, que le funcionara de borde para acotar toda esta crisis, toda esta cuestión pulsional emergente. Un encuadre en ese momento distinto, flexible, y que sin duda ayudó para poder puntuar, para poder acotar toda esta cuestión de desborde que allí se presentaba. Para que tengamos en cuenta a modo de ejemplo las flexibilidades en el encuadre. Lo que sí, hay cuestiones que deben ser estables y constantes en el encuadre en términos que se establece como un contrato que dará lugar a un marco simbólico, un ordenador en la situación entre el vínculo entre el acompañante y el acompañado, entre el acompañante y la familia, entre el acompañante y el equipo. Es un conjunto de reglas donde también van a estar presentes cuáles son los horarios estimativos de trabajo, cuáles van a ser los honorarios en el caso de que ustedes ya estén egresados. Esto tiene que estar claro, tiene que ser pautado y hablado tanto con el equipo como con la familia y por supuesto con el acompañado. Él es el partícipe, él es protagonista también de su tratamiento, así que todas estas cuestiones se trabajan de manera conjunta. En líneas generales es lo que quería introducirles hoy. A partir de la semana que viene seguiremos con esta temática, seguiremos profundizando un poco más y ustedes fundamentalmente en los prácticos. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene.